La oscuridad venció. Llenas de color todo el mundo con tu salvación. Tú traes libertad a este lugar. Con tu resplandor las tinieblas se disiparán. Su trono él dejó, su amor me alcanzó. El infinito Dios, mi Salvador, a Jesús seguiré. Caros amigos bolivianos, caros hermanos, que Dios les bendiga, que Dios llene cada corazón con su gracia, su poder y su misericordia. Estoy aquí para hablar un poquito de las cosas que estoy viendo en este tiempo y sobre nuestra posición. Y Dios me ha dado una palabra que se llama batallar por la fe o pelear por la fe. Y quería iniciar citando un texto que está en la primera carta de Juan, el capítulo 5, el versículo 4, que dice: porque todo aquello que es nacido de Dios vence el mundo. Y esta es la victoria que vence el mundo, la nuestra fe. Bueno, el hecho es que estamos teniendo o estamos viviendo un tiempo de profundas crisis, crisis de salud, crisis económica, crisis financiera, que está tomando a todo el mundo en este tiempo. Y hay una crisis que es la peor, una crisis en la iglesia, me refiero a la iglesia en general, que por no saber su identidad, su propósito, su rol en este tiempo, entonces está como un barco que está a la deriva, sin rumbo, como se ha perdido el timón, aquel que controla su rumbo. Y porque ella no tiene una identidad, no me refiero a toda la iglesia, pero una buena parte de ella, entonces ella se involucra en esta crisis y empieza a oír todas las personas, oír todos los mensajes, oír todo profeta, oír toda opinión, y no tiene una palabra de Dios para traer a este mundo. Y nosotros somos, queridos, la voz profética de Dios. No porque seamos mejores, pero porque Dios nos ha escogido para traer su voz en este tiempo. En realidad estamos en un tiempo de guerra. Guerra en la cual estamos involucrados. Y veo que hay personas que están perdiendo su vida. No la vida natural, pero la vida espiritual, su comunión con el Señor, porque está muy apretado por la crisis que está aquí en Brasil, en Bolivia, en España, en Italia, en Inglaterra, al final en todas las partes del mundo. Ahora, antes de todo, necesitamos saber cuál es la lucha, cuál es la pelea que debamos pelear o que debamos luchar. Porque hay muchas guerras, pero ¿cuál de ellas que debemos pelear? En el libro de Samuel, el capítulo 18, hay una palabra de Saúl, aunque en este rato el corazón de Saúl tenía una posición equivocada, pero él habla una cosa que es muy interesante. Cuando él habla a David y aconseja que David va a pelear
porque él iba a dar la hija mayor, Merabe, a David. Y él dice que David sea solamente un hombre valoroso y guerrea las guerras del Señor. Quería destacar esta frase: guerrea las guerras del Señor. Pero la intención de David, de Saúl, es que David muriera en la pelea. En Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 25, desde 28, aquí es una mujer que está hablando a David. Y ella habla a David que David estaba peleando las guerras del Señor. Y el corazón de Abigail en este caso era un buen corazón, porque estaba intentando sacar a David de un corazón malo, y David iba a matar a Nabal. Entonces ella intenta convencer a David a no entrar en esta pelea en contra de Nabal, porque estaba peleando otro tipo de pelea, que eran las guerras del Señor. Y el profeta Jaziel, él da un consejo a Josafat. En Segunda Crónicas, segundo libro de las Crónicas, capítulo 20, versículo 15, él anima a Josafat y dice que esta pelea no es nuestra, es una pelea del Señor. Hay otros textos, pero no voy a leer, porque no quiero tomar tanto tiempo tuyo. Pero que estos textos me dicen que hay guerras que son guerras del Señor. Y hay guerras que son nuestras guerras. Hay combates que son combates del Señor, y hay combates que son nuestros combates. Algunos combates son nuestros, que son frutos de insensatez, frutos de pecado, frutos de impaciencia, frutos de precipitación, y son peleas, y nos metemos en ellas, nos involucramos en ellas. Y les digo que aunque Dios nos ame, Dios va a permitir que suframos las consecuencias de estas peleas que no son de Dios. Entramos por nuestra libre escoja, entramos porque escogemos entrar. Lutas que son provocadas por nosotros mismos. No hay duda que sufriremos las consecuencias. Pero existen luchas o peleas que son peleas en causa del ministerio, a la iglesia, a la obra de Dios. Son peleas que son en causa de esto. Y está escrito en 1 Crónicas, cuando David está intentando construir la casa de Dios, un otro texto, que él no podría construir la casa de Dios porque había derramado mucha sangre, y el término dice, en la presencia del Señor. Dios puso a David en el trono para guerrear sus peleas. Después Dios iba a levantar una otra persona, que era Salomón, el hijo de David, que iba a construir el templo. Pero David no podría construir el templo porque sus manos eran de sangre, porque había peleado las guerras del Señor. Pablo ha combatido el buen combate, como está escrito en 1 de Timoteo 6:12. Y él quería que Timoteo también combatiera el buen combate, según el consejo de 2 Timoteo 4:7. Combate el buen combate. Él enseña que Timoteo debería combater el buen combate. Yo cambié los textos. 1 Timoteo 6:12, él enseña a Timoteo a combater el buen combate. Y en el 2 Timoteo 4:7, él dice que él había combatido el buen combate. Eran combates del Señor. Eran peleas del Señor. Algunas de esas peleas pueden no tener el fin en nuestra vida. Así como personas antes de nosotros, como los misioneros que vinieron para América del Sur,
y empezar un gran combate y no percibir el final. Porque empezar a predicar el Evangelio aquí en América del Sur, pero toda la América del Sur no se ha convertido. Y ahora estamos siguiendo en este combate de los primeros hermanos que predicaron aquí. Y puede ser que también no veamos el final de este combate. Nuestros hijos, nuestros nietos pueden ver el final y llegar a tomar posse de la victoria. Ahora mira, nosotros estamos combatiendo y muchas veces, como les hablé, no vamos a ver el final del combate. Pero debemos, hasta el fin de nuestra vida, debemos seguir combatiendo las peleas del Señor. Entonces necesitamos aprender, necesitamos discernir cuál es el combate cuál es la pelea, cuál es la guerra en la cual ahora estamos involucrados. Si son peleas o guerras del Señor o son nuestras propias peleas. Otra cosa, debemos saber con cuál armas debemos pelear. Porque hay la pelea correcta y también hay armas correctas. La segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 4, dice que aunque estemos militando o guerreando en la carne, pero las armas que usamos no son armas carnales, pero son armas poderosas en Dios para derribar fortalezas, para destruir los sofismas y traer cautivo a los pies de Cristo todo pensamiento que altivo, que con soberbia se levanta con el conocimiento de Dios. Entonces él está diciendo que tenemos armas especiales para pelear las guerras del Señor. Las armas de esta guerra no son armas naturales. En Efesios, la Escritura nos dice que nuestra lucha no es contra la carne y contra la sangre, es contra principados, contra potestades, contra dominadores, huestes espirituales de la maldad en los lugares celestiales. Entonces, primero, debemos saber cuáles son las guerras en las cuales estamos. Si son guerras provocadas por nosotros, si son guerras para las cuales Dios nos ha invitado, Dios nos ha convocado para entrar en ellas, como soldados de Cristo, entonces debemos discernir qué guerra estamos guerreando. La segunda cosa, debemos saber con cuáles armas estamos peleando. Necesitamos tener no armas naturales. La tercera cosa que quiero decirles, ¿cuáles son nuestros enemigos? No es carne ni sangre, no son personas, no son nuestros hermanos, no son las personas que aunque no sean nuestros hermanos, también no son nuestros enemigos. Cristo nunca fue enemigo de nadie, aunque las personas se pusieron como enemigas de Cristo, pero Cristo no fue enemigo de nadie. O sea, nosotros debemos dar a las personas a nuestro alrededor que no sean nuestros amigos, pero nosotros no tenemos la libertad de no ser amigos de las personas. Nuestro corazón debe ser un corazón de amistad. Bueno, ¿cuáles son los principales enemigos? Son tres. Primero, nuestra misma carne, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza caída. Queridos, cuando el pecado entró en nuestro corazón, o sea, cuando nosotros nacemos, el pecado ahí estaba. Y convivimos hasta hoy día con naturaleza que pelea contra el Espíritu Santo en nosotros. Y si nosotros bajamos la guardia, nuestra naturaleza toma nuestra vida y nos derrota totalmente. El segundo enemigo que tenemos es el mundo. El mundo, sus pensamientos, su manera de ser, su manera de actuar, las circunstancias de esta vida son otro enemigo nuestro. Y el tercer enemigo es Satanás. Ahora mira, nuestra victoria
está en dominar nuestra carne. Porque si dominamos nuestra carne en el poder del Espíritu Santo, no vamos a dar brechas al mundo o a Satanás. Entonces el secreto es nos someternos, sujetarnos al Señor. Porque si nos sujetamos al Señor, dominando nuestra voluntad, entonces podemos afrentar a Satanás y él va a huir de nosotros. Entonces, ¿cuál es la guerra? ¿Cuál es la arma? ¿Cuál es el arma? ¿Y cuál es el enemigo? La palabra dice también sobre nuestras armas. La primera de nuestras armas es la fe en Dios. La fe necesita tener un objeto, que es Dios. No tenemos fe en la fe, tenemos fe en Dios y en su palabra. Es la primera arma. Y la Escritura dice que la victoria que vence el mundo es nuestra fe. Entonces debemos agarrar esto con toda nuestra fuerza. Todas las otras partes de la arma de Cristo, de las armas de Cristo, son baseadas en esta plataforma, en este fundamento, el fundamento de la fe. La otra parte de las armas, o la segunda arma que tenemos, es la oración. Mira, para que yo ore, yo necesito tener fe. Tener fe que Dios existe y me escucha. La fe mueve mi oración. Porque si yo no tengo fe, yo soy, como dice la palabra de Dios, como las olas del mar, que en un momento cree, otro momento no cree. Entonces la fe es el fundamento de mi oración. La Escritura dice que es necesario que aquel que se aproxima del Señor crea que Él existe y que Él galardona a aquellos que le buscan. Entonces la fe es que mueve la oración. La oración habla de una dependencia de Dios. La oración declara que la solución de los problemas no está en nosotros, está en Dios. La oración declara que nosotros somos débiles y no tenemos condiciones de vencer en la vida. Entonces buscamos al Señor. Cuanto más conciencia de debilidad, más oramos. Cuanto menos conciencia de debilidad, menos oramos. Y la oración es una disposición delante de Dios para ser conocidas delante de Él aquellas cosas que nos causan ansiedades. Eso es que nos dice la palabra en Filipenses capítulo 4, versículo 6. Que nosotros no debemos estar afanados por cosa alguna, pero debemos ser conocidas delante de Dios. El texto nos dice para ser conocidas a Dios, pero para ser conocidas delante de Dios. Porque cuando oramos, exponemos la situación a la luz de Dios. Y en la luz de Dios tenemos condiciones de ver el real tamaño del problema que estamos enfrentando. También hace parte de las armas la fe en la justicia de Dios. La fe en la justicia de Dios. Mire, hermanos, la justicia del Señor fue lo que mató a Cristo, porque uno necesitaba morir para que nosotros fuéramos perdonados. Y la muerte de Jesucristo satisfizo la justicia del Señor. No hay nada más que podemos hacer que pueda completar la satisfacción del Señor. La sangre derramada del Cordero Inmaculado fue suficiente para nos limpiar de todo pecado. Entonces debemos tener fe en la justicia del Señor. Ahora, ¿cuál es el lugar donde peleamos? Estamos hablando de cuál es la pelea, cuáles las armas, cuál es el enemigo que estamos enfrentando. Y ahora, ¿dónde es el principal campo? ¿Cuál es el principal lugar donde peleamos? Nuestra mente. Nuestra mente. Ese es el principal lugar ahí que la fe tiene su pelea.
Y ahí que nuestra alma pelea en contra de la fe. Como leemos, 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4, dice que las armas de nuestra milicia, de nuestra pelea, no son carnales. Son poderosas en Dios para destruir fortalezas y anular los sofismas. Mira, los sofismas son pensamientos que entran en nuestro corazón y tienen apariencia de verdad, tienen apariencia de alguna cosa correcta, tiene su lógica. ¿Y por qué tiene una lógica? Pensamos que es verdad. Y estos sofismas van tomando parte en nuestro corazón y en nuestra mente. Y van se fortalecendo, van se cristalizando, hasta que se transforma en una poderosa fortaleza. Pero las armas que tenemos son poderosas para destruir essas fortalezas. ¿Y qué destruye más? Destruye la altivez, la soberbia. ¿Qué es la soberbia? Es aquel pensamiento en el cual yo pienso que soy capaz, en el cual eu penso que tenho a solução, em la qual eu penso que sou fuerte sem Deus. Isto é altivez, esta é soberbia. E as armas de Deus são poderosas para destruir sofismas, altivez ou soberbia, e é poderosa para levar delante de Deus todo pensamento, levar cautivo todo pensamento que se levanta contra o conhecimento de Deus que já temos. As Escrituras nos mostram quem é Deus e devemos ter fé em lo que a Escritura nos afirma. E neste caso, queridos, a arma de Deus nos ajuda a trazer esses sofismas delante do Senhor e anulá-los e levar toda desobediência bajo a la sujeción al Señor. El texto dice que las armas son poderosas para punir, para castigar la desobediencia y llevar a una completa sujeción de nuestra parte al Señor. ¿Qué habla la Biblia de la fe? La fe que tenemos no fue una fe producida por nosotros en nuestro corazón, por nuestra fuerza, nuestros sofismas, nuestra lógica. La Escritura habla, Judas, cuando escribe su carta final de la Biblia, dice que él estaba escribiendo para nosotros y él se sintió en la obligación de nos animar, nos exhortar a que peleáramos por la fe que una vez por todas fue entregue a los santos. O sea, la fe no es producida en nosotros, la fe fue entregue a nosotros. ¿Y de quiénes vino esta fe? Del mismo Cristo. Cristo era un hombre de fe. Por eso la Escritura habla de su fidelidad. Cristo es fiel. Y la palabra fiel viene de la palabra fe. Es que muchas veces confundimos fidelidad con lealtad. Lealtad es un compromiso que tiene uno con otro y no abandona a aquella persona con la cual tenemos un compromiso, una alianza. Pero fidelidad habla de tener fe. Y Jesucristo era un hombre de fe. Cuando él puso en su corazón venir a la tierra, morir por nosotros, él tuvo fe en Dios. Él tuvo fe para venir a la tierra, entrar en el vientre de una niña sin ninguna experiencia, desposado con un carpintero, un muchacho nuevo que todavía no había tenido hijos, no sabía la crianza de los hijos, y el Señor tuvo fe para entrar en esta familia y ser cuidado por ella. Fe en Dios. Jesucristo tuvo fe para vivir su vida acá en la tierra. Después tuvo fe en Dios para ir para la cruz, sabiendo que Dios iba a cuidar de él, y tuvo fe para ir a la tumba,
porque sabia que Deus não permitiria que su santo probara la corrupção. Ele se entregou al Senhor e foi a la sepultura, sabendo que ele não ia a experimentar el apodrecimiento de su carne, porque Deus iba a resucitarlo antes que su cuerpo fuera podrido. Esa es una vida de fe. Y Cristo durante todo tiempo tuvo fe en Dios. Queridos, esta fe de Jesucristo fue entregue a nosotros. Solamente podemos creer en Dios con la fe de Cristo. Solamente podemos vivir com a fé de Cristo. Solamente podemos viver uma vida vitoriosa por la fé de Cristo. Fé em sua cruz, fé em sua ressurreição, fé em suas promessas, fé em suas palavras. Fé para viver nesse tempo, fé para proclamar o único mensaje que pode resolver o problema do ser humano. E o único mensaje que pode resolver é a vida de Cristo, la persona de Cristo. Nosotros no vemos a Cristo, pero tenemos la confianza, la seguridad que Él existe, está a nuestro alrededor, vendrá nuevamente y nos llevará a una victoria cabal. Esta es la fe que vence el mundo. Esta es nuestra victoria, la fe en Dios. Que el Señor pueda nos ayudar, que el Señor pueda nos guardar, para seguirmos em fé. Não é sem razão que Cristo pergunta, hablando com seus discípulos, porventura, quando o Hijo del Hombre volver a la tierra, encontrará fé? Queridos, essa é uma pergunta que nós podemos responder. Podemos contestar ao Senhor: Senhor, tu vas encontrar fé, porque vamos seguindo confiando em ti. Vamos seguir crendo em tu palavra. Jesucristo habló, creemos. Está escrito en la palabra, creemos. Aunque nuestra mente no sea capaz de creer en las Escrituras, pero nuestro corazón cree en las Escrituras. La Biblia no exige, la palabra no exige que creamos en Dios con nuestra mente. La Escritura exige que creamos en Él con el corazón. Aquel que confiesa que Cristo ha resucitado de entre los muertos y cree en su corazón que Dios, si creemos que Dios ha resucitado a Cristo en nuestro corazón, creemos que Él es el Señor, eso trae salvación para nuestras vidas. Cree con el corazón, no con la razón, porque nuestra razón está contaminada por toda suerte de pensamientos malos y mundanos. Por eso debemos sujetar nuestra mente a nuestro corazón, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Que el Señor nos ayude, que el Señor complete su obra en nosotros y nos haga creer en su palabra por la fe en Cristo Jesús. Que Dios, el Señor, nos bendiga. Amén. Reinó, la oscuridad venció. Llenas de color todo el mundo con tu salvación. Tú traes libertad a este lugar. Con tu resplandor las tinieblas se disiparán. Su trono Él dejó, su amor me alcanzó. El infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en Él mi mirada. Veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús
seguiré. Tu reino en la tierra se verá. Con tu esperanza la creación alumbrarás. Para siempre vives en mi corazón. Vives en mi corazón. Ya no hay temor, vida encuentro en tu perfecto amor. Su trono él dejó, su amor me alcanzó. El infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. Jesús seguiré. A Jesús seguiré. Su trono él dejó, su amor me alcanzó. El infinito Dios, mi Salvador. Su trono él dejó, su amor me alcanzó. El infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor,